Dios y de la Patria, se abre la sesión. Sesión 111 ordinaria, celebrada el miércoles 28 de abril del 2021, de 17:30 a 19 horas. El acta de la sesión 109 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 110 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley 4.808 sobre registro civil, estableciendo que el apellido de la madre antecede al del padre. Ese proyecto, señor diputado, ya fue informado y se ve en primer lugar de la tabla mañana. 2. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Alessandri, Lavé, Ramírez y Torrealba, que modifica la ley 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores en materia de requisitos exigidos a quien solicita copia de la sentencia o de los antecedentes de la adopción. Otro oficio del señor secretario general, el cual comunica que la Cámara de Diputados accedió a la solicitud de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad para que le sea remitido, una vez que sea concluido la tramitación en esta comisión, los boletines refundidos referidos a los LEAM. Y finalmente, una nota de la directora del Centro de Derechos Humanos, profesora e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, doctora Lidia Casas Becerra, el cual remite una denuncia de los vecinos respecto de una casa de acogida de lactantes ubicada en la comuna de Ñuñoa, y en la que solicita se puedan adoptar algún tipo de medidas dentro de las competencias que le roga la ley a esta comisión respecto de las instituciones colaboradoras del CENAME que deben proteger, explica, la infancia de los niños en nuestro país. Es toda la cuenta, señora presidenta. Ruego a los señores diputados y a los señores diputados adoptar los acuerdos sobre los documentos de la cuenta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Don Luis Rucaful. Presidenta. Presidenta, respecto a la última carta que da cuenta, respecto a un centro de acogida de lactantes de Ñuñoa, si pudiéramos tener más detalles respecto a eso, y si pudiera hacer llegar la carta a los correos. Esto es, sí. Señor secretario. Sí, señor diputado, vamos a solicitar que les sea enviado el documento que está en la cuenta en el correo, en el WhatsApp grupal, para que pueda tener acceso al mismo. Okay. Gracias. Diputado Soto. ¿En varios, presidenta? ¿Sí? Sí, en varios. Gracias. Sí, presidenta. Bueno, quería plantear a la comisión la preocupación que ha habido y que ha causado bastante revuelo comunicacional en los últimos días respecto de lo sucedido durante los últimos días en los centros de Sename de María Ayuda en la ciudad de Rancagua, en la región de O'Higgins, distrito que represento. Quería, aprovechando la instancia, y ya que está el ministro de Justicia presente, porque la idea era enviar un oficio como comisión para poder recabar todos los antecedentes necesarios respecto de lo que allí ha sucedido, las investigaciones en curso, las responsabilidades y las medidas y acciones que se han tomado desde el Estado de Chile y el gobierno, ya sea Ministerio de Justicia, Sename, gobierno regional, para en definitiva resguardar los derechos de los niños y adolescentes que allí han sido vulnerados, digamos, acusados por ellos mismos en una situación bastante compleja. Vimos como 9 niños se dieron a la fuga de este centro, fueron encontrados por vecinos de Rancagua en situaciones bastante precarias, deambulando por las calles en la noche. Fueron acogidos por algunos
algunos vecinos y posteriormente fueron restituidos por las fuerzas policiales al mismo centro. El día posterior, ¿verdad? Hubo una protesta que fue pública, donde estos chicos gritando desde los techos, llorando en muchos casos, pedían ayuda, pedían auxilio, acusando malos tratos y golpes. Bueno, la situación ha sido muy terrible. Yo fui personalmente presidenta ese día, cuando estaban los niños en el techo, al lugar a tratar de recabar un poco de información, fiscalizar, y la situación era realmente desgarradora. Entiendo que hubo una intervención de parte de la jueza de familia en orden a que algunos de estos niños pudieran retornar a sus familias, otros pudieran ser reintegrados en otros centros. Entiendo que algunos, según se me informó desde el gobierno regional, desde la intendencia, fueron reubicados incluso en hoteles. Entonces yo creo que hay que aclarar absolutamente y transparentar, digo, cada uno de las acciones, cada uno de los pasos que se está tomando en esta materia, qué es lo que ha ocurrido con estos niños. Después trascendió que algunos de ellos se habían extraviado. Una situación muy, muy compleja la que se está viviendo en Rancagua, particularmente en ese centro del CENAME, de este organismo colaborador que es María Ayuda, que lamentablemente no está dando las garantías necesarias y suficientes para un debido cuidado, un debido resguardo de los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. Yo quisiera obviamente solicitar el acuerdo de la comisión para oficiar, pero más allá de eso, que pudiéramos también tener un espacio para poder escuchar al ministro de Justicia sobre esta materia, para ver cómo se está trabajando desde su cartera esta preocupante situación. Muy bien, diputado Soto. Contarle que si bien ayer lunes en la sesión que tuvimos, igual lo conversamos con el señor ministro. Por lo tanto, yo creo sí que es muy conveniente poder mandar un oficio, enviar un oficio, y si tal vez en otro momento el ministro se comprometió ayer a hacer los sumarios correspondientes, las investigaciones, y si hay sanciones, él igual las comunicaría. ¿Fue así, estimado ministro? Efectivamente, Presidenta, gracias, junto con saludarla y a todos los integrantes de la comisión. Ratifico las palabras que usted menciona a propósito de la intervención del diputado Soto. Ayer, consultado por esta situación, di los antecedentes y explicaciones correspondientes, porque la situación efectivamente es muy grave. Se han producido hechos completamente irregulares, anormales, y se está investigando a través de sumarios administrativos y la acción de la Fiscalía todo lo que ocurrió. Pero lo más importante siempre, como yo decía ayer, es preocuparse por la situación de los niños de esta residencia, y afortunadamente, gracias a la intervención de las autoridades regionales del Sename, de nuestra Seremi y de los tribunales, que han sido muy activos en esto, se ha logrado dar con la tranquilidad y la estabilidad que los niños requieren en una situación de esta naturaleza. Ha sido muy complejo porque ha habido una reacción ciudadana difícil. Incluso en un minuto dado ingresaron la noche, me parece del lunes, a las dependencias, destruyeron computadores y otros objetos, incluso se llevaron algunas cosas como la cartera de la directora, lo cual todo es parte de la molestia y la rabia que producen estos hechos. Pero en resumen, hay una preocupación, y ciertamente, para no repetir todo lo que dije ayer, responderemos con todos los antecedentes de lo que ha ocurrido y probablemente de lo que está ocurriendo en estos días, porque se están tomando distintas decisiones respecto de la residencia y de lo que va a ocurrir hacia el futuro respecto de esos niños, de los cuales tenemos la mayor preocupación, pero la tranquilidad que hoy día están bajo el debido cuidado y con las medidas cautelares determinadas por los tribunales de familia. Son varios tribunales los que han actuado, porque son niños que provienen de distintas judicaturas, pero están todos con el debido resguardo para la tranquilidad de todos ustedes. Gracias, Presidente. Ofrezco la palabra, señores diputados, diputadas. Presidenta. Sí. Diputado Soto.
Sí, agradecer la respuesta del señor ministro. Ojalá nos pudiera hacer llegar el detalle de toda esa información a la comisión por escrito, digamos, para poder tener los antecedentes y hacerle el seguimiento que corresponde. Y claro, a mí me gustaría, si se pudiera, tener un poco más de certeza desde el punto de vista de, claro, los niños están resguardados, en qué condiciones, dónde, cuántos niños están en un contexto familiar hoy día, cuántos niños están reubicados en otros centros. Hay mucha incertidumbre, mucha incerteza respecto de qué es lo que ha pasado con estos niños en la comunidad de Rancagua. Yo creo que sería bueno dar esa tranquilidad también a la gente para nosotros también poder transmitirlo. Muy bien. Entonces, señores diputados y diputadas, tomamos el acuerdo para que el ministro nos haga llegar. ¿Sí? Ya. Acuerdo que para hacer llegar, por favor, el ministro. Señor secretario. Ya. No habiendo más varios, entonces vamos a continuar. Pero la verdad es que yo quería, para agilizar, si bien lo toman así los señores diputados y diputadas, para agilizar este proyecto de ley, si ustedes, como lo dije recién, lo toman a bien, poder a lo mejor votar todas aquellos artículos o propuestas, ¿no es cierto?, que no tengan indicaciones, darlas como por aprobadas y seguir solo con las aquellas que tienen indicaciones para poder avanzar, porque ustedes saben que también tenemos otros proyectos que están llegando y que también tenemos debidamente que darles también cabida en esta comisión. Ofrezco la palabra sobre el tema, diputados, diputadas. No hay palabras solicitadas, Presidenta. Entonces, ¿lo hacemos de esa forma, secretario? ¿Lo votamos así? Presidenta. Sí. Diputada Muñoz. Sí. Saludo a todos los presentes, bueno, los diputados, ministro, ¿cierto? Al diputado Rubén, que antes no lo alcancé a saludar. Sí. Y no, yo no tengo ningún problema con su propuesta, Presidenta, si eso agiliza, ¿cierto?, lo que es la tramitación de este proyecto. Sabemos que tiene urgencia, por lo tanto yo no tendría ningún problema en votar los artículos que no tienen indicación. Exacto, diputada. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas, para tomar el acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Ya, lo sometemos a votación. Muy bien, señora presidenta. Entonces, vamos a someter a votación todas aquellas disposiciones del mensaje del Ejecutivo que no tienen indicaciones, para luego proseguir solamente con aquellas que sí lo tienen. Diputado Álvaro Carter, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Muy bien, muchas gracias. Diputada Natalia Castillo, ¿cuál es su voto? Dejémosla para después. Lo vamos a dejar al final. ¿No está? Pero la dejamos de ahí después. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? Está ingresando a la sesión. Lo vamos a dejar al final entonces. Diputada Pamela Giles, ¿cuál es su voto? No está. Vamos a jugar al no está. Diputado Rocaful. Diputado Sebastián Keitel, ¿cuál es su voto? No está. Diputado Cristian Lavé, ¿cuál es su voto? No está. Tampoco está. Diputado don Andrés Longton, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? Diputado Langton, a favor. A favor, muy bien. Sí. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? A favor, le leí los labios porque no lo escuché. A favor. Muy bien, muchas gracias. Diputado Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Don René Zafirio, ¿cuál es su voto? Me da la impresión que no está. No está.
Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, perfecto. ¿Algún diputado o diputada que se haya incorporado en el intertanto que no haya emitido su voto, salvo la señora presidenta? El diputado Durán. Diputado Durán, ¿cuál es su voto? A favor. Durán. Muy bien, señora presidenta, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Aprobado por unanimidad el proyecto. Vamos entonces ahora a ir artículo por artículo, solo en aquellas que existan indicaciones. El diputado Alonso presentó una indicación. Esta. Ya. Ya. Muy bien, muchas gracias, África. Señores diputados, lo que tienen en pantalla es una indicación que acaba de presentar el diputado don Andrés Longton y está referida a incorporar un artículo 13 bis nuevo. Voy a proceder a dar lectura al mismo. Dice así, artículo 13 bis. En cumplimiento de la carga legal de las partes, de actualizar la forma de notificación electrónica que se ha ofrecido al tribunal, aún en la etapa de cumplimiento, el patrocinante o mandatario judicial, previo a renunciar al mandato, deberá informar al tribunal una forma de notificación válida respecto a su representado. El abogado patrocinante o mandatario judicial que incumpliere esta obligación será sancionado con multa de 5 a 15 unidades tributarias mensuales a beneficio fiscal. Esa es toda la disposición, señora presidenta. Diputado Longton. Sí, presidenta, gracias. Brevemente, lo que pasa es que en la sesión pasada, presidenta, discutimos respecto a las sanciones cuando el demandado no notifica el cambio de domicilio, que ya estaba en la ley. Y lo que hace esta indicación es complementar aquella, porque establece que el abogado patrocinante o mandatario judicial, que es en definitiva el que representa en un juicio de familia al demandado, tiene la obligación de notificar cuando él deja de ser el abogado y en definitiva no deja un mail, una notificación, una forma de notificación electrónica válida, porque lo que ocurre en la práctica, presidenta, es que cuando se van los abogados patrocinantes o mandatarios judicial, siguen teniendo la casilla electrónica de ellos. Entonces esto le agrega una obligación adicional, que es decir, bueno, se va, deja la representación, pero tiene que dejar un medio de notificación válido para que el demandado pueda seguir siendo notificado. Entonces, en la práctica lo que ocurre es aquello, presidenta. Entonces, finalmente, deja de tener efecto esta notificación electrónica, ya que empiezan a recibirla abogados o mandatarios judiciales que no son, en definitiva, los que representan al demandado. Y establece la multa, al igual, obviamente, como se establece respecto, como si fuera el demandado, una obligación similar en ese sentido, presidenta. Muy bien, diputado Longton. Sobre lo mismo, el Ejecutivo, ¿es ministro? Sí, presidenta, estamos viendo esta indicación y nos parece que efectivamente llena un vacío que se puede producir porque efectivamente en estos procesos hay rotación muchas veces de los abogados y al haber esa rotación las notificaciones anteriores que se han instalado no sirven para el nuevo representante. Por lo tanto, ahí se produce una situación de vacío porque se notifica a quien ya dejó de ser el representante y esto lo que busca es subsanar ese vacío para efectivamente mantener al día la obligación de tener un lugar donde ser notificado. Y con esta sanción creo yo que asegura que el abogado patrocinante o mandatario judicial va a estar informando al tribunal de alguna forma de notificación válida respecto de su representado. Nos parece una indicación que ayuda en el ánimo de resolver problemas y uno de los cuales siempre es el de la notificación. De manera que en ese sentido valoramos esta indicación del diputado Longton. Ofrezco la palabra, señores diputados. No hay palabras solicitadas, presidenta. Ya.
En votación. Muy bien, señora presidenta. En votación, la indicación del diputado Andrés Longton para incorporar un artículo 13 bis nuevo. Diputado Álvaro Carter, ¿cuál es su voto? A favor, señor presidente. A favor, muchas gracias. Diputada Natalia Castillo, ¿cuál es su voto? ¿Los ha incorporado, me parece? No. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? ¿Cómo no apoyar a Longton? A favor, secretario. A favor, entonces, muchas gracias. Diputado don Andrés Longton, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. Muchas gracias. Diputado Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Muchas gracias. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. Muy bien. Don Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Diputado Soto, ¿cuál es su voto? Don Raúl. A favor, a favor. Muchas gracias. ¿Algún señor diputado o diputada que no haya emitido su voto? Bien, señora presidenta, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Muy bien, aprobado por unanimidad. 8 votos a favor. Presidenta. La diputada Jomans, presidenta. Diputada Jomans. Presidenta, no, una solicitud muy particular. Si me pueden enviar el comparado, por favor. Sí, por supuesto. Gracias. Paula, si nos puede ayudar en eso, por favor. Secretario, tiene la palabra para continuar. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nos vamos a la página 9 del comparado, que ya está en pantalla, al artículo 14. En dicho artículo, a la ley vigente, se interpuso una indicación del diputado don Andrés Longton, la cual paso a dar lectura. Para reemplazar el inciso tercero del artículo 14 de la ley 14.908 por el siguiente. Para los efectos de los incisos anteriores, el tribunal que dicte el apremio podrá facultar a la policía para allanar y descerrajar el domicilio del demandado y ordenará que éste sea conducido directamente ante Gendarmería de Chile. La policía deberá intimar previamente la actuación a los moradores en forma verbal. En el caso de que el alimentante no fue sabido en el domicilio que conste en el proceso, los funcionarios deberán solicitar a los moradores 1. Un documento que acredite la identidad, el que se registrará en el acta de notificación. 2. Un documento que justifique su residencia en ese lugar, tales como certificado de dominio vigente, contrato de arrendamiento, cuenta de suministros básicos, contrato de trabajo u otros. En el caso de no poder justificarse, dejará constancia en el acta, luego de lo cual el juez podrá, en base a los antecedentes entregados, ordenar allanar y descerrajar el domicilio dentro de las 24 horas siguientes. Con todo, previo a allanar y descerrajar, podrán entregar los antecedentes que no entregaron en la oportunidad solicitada. Si el alimentante no es sabido en el domicilio que consta en el proceso, el juez ordenará a la fuerza pública investigar su paradero y adoptará todas las medidas necesarias para hacer efectivo el apremio. Si transcurridos 60 días desde que el juez ordenó a la fuerza pública investigar el paradero del alimentante, este no fuese localizado, el juez podrá solicitar incorporarlo al registro de prófugos. Esa es la indicación, señor presidente. Diputado Longton, ¿tiene la palabra? Sí, presidenta, esta, a ver, es una indicación un poco larga, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Por favor. Podríamos dejar la discusión para el final porque entiendo que el Ejecutivo tiene algunas aprehensiones y podríamos mejorar incluso la redacción. Yo estoy absolutamente disponible, pero espérame un segundo. Ahí sí, presidenta. Bueno, mire, presidenta, lo que ocurre en la práctica es que cuando hay una orden de descerrajamiento o allanamiento, van al domicilio del demandado. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas veces el mismo demandado aparece en la puerta diciendo que él no vive ahí, no se solicita ningún método de identificación o derechamente saben la hora que van a ir, saltan el muro. Yo he escuchado todo tipo de historias.
es una norma muy fácil de vulnerar, Presidenta, hoy día, porque mire, secretario, ¿puede subir un poquito, por favor? Al comienzo del artículo. Al comienzo. Eso. Hay indicaciones. ¿Dónde está el artículo 14? El original está. Sí, ahí está. No, pero lo que modifico, ahí está. Sí. Primero dice, si lo estima estrictamente necesario. Eso yo creo, Presidenta, que hay que eliminarlo, porque si hay incumplimientos, ¿por qué le vamos a entregar un método más de subjetividad al juez al decirle estrictamente necesario? Si ya con el incumplimiento es un hecho objetivo, porque además le agregamos otro elemento de juicio al juez. Claro. Ya con el incumplimiento necesario. Por lo tanto, la palabra estrictamente necesario hay que eliminarlo porque con los incumplimientos basta. No le agreguemos otro elemento para que el juez pueda eventualmente no decretar esa orden de allanamiento. Y segundo, Presidente, cuando la policía deberá intimar previamente la actuación a una movedora entregándole una comunicación escrita o fijándola en el lugar visible. Si el alimentante no es habido en el domicilio, bueno, generalmente no es habido por eso, Presidente. Entonces, lo que yo propongo, y generalmente esto se presta para que en definitiva las órdenes de apremio no se ejecuten y los desenrajamientos o allanamientos son los contados con los dedos de una mano cuando efectivamente se logran ejecutar porque es una norma fácil de vulnerar. Entonces, lo que yo propongo es que cuando la policía vaya al domicilio, quien salga a recibir a la policía se identifique y entregue un elemento en que conste que esa persona reside ahí o tiene algún grado o un vínculo con la persona que en definitiva que necesita ser habido. Y si no puede entregar ningún elemento en que se conste de una manera objetiva y clara de que la persona no reside ahí, ya sea por todos los documentos que solicito acompañar, al otro día le damos una nueva oportunidad a la persona de que tenga los elementos a la vista y si no, se procede al desenrajamiento o allanamiento. Yo tengo entendido que el Ejecutivo tiene algunas aprensiones con respecto a este artículo, pero eso es lo primero. Y lo último, Presidenta, es respecto a las órdenes de arresto. Ustedes hoy día le hacen, a cualquier persona le hacen un control vehicular o un control preventivo en la calle. Las policías no saben si es que esa persona tiene una orden de arresto decretada por el Tribunal de Familia precisamente por incumplimientos de alimentos. Entonces, la verdad es que la forma de escapatoria o la forma de poder evadir a la justicia hoy día se facilita porque no están las herramientas. No hay un sistema en línea, como sí lo hay con las órdenes de detención respecto a cualquier tipo de delito, Presidenta. Entonces, yo al final le agrego un elemento adicional que es este registro no sé si puede bajar un poquito, incorporarlo en el registro prófugo. Es decir, cuando un policía le hace un control preventivo o un control vehicular incluso a una persona que tiene deudas de alimentos, efectivamente le figure y pueda llevárselo detenido como corresponde y no estar en la nebulosa hoy día de que lamentablemente hoy día controlándote la policía no tiene cómo saber que tienes una orden de arresto por pensión de alimentos. Eso, Presidenta, yo no sé, el Ejecutivo creo que también tiene sus aprensiones, pero si quieren lo dejamos para el final, Presidenta, no sé, lo que estimen conveniente. Yo estoy abierto a si quieren cambiar la redacción, yo no tengo ningún problema, siempre que se cumpla con el objetivo de que esta norma hoy día sea darle operatividad a esta norma que hoy día está, lamentablemente no tiene mucha. Eso. Ya, dejámoslo para... Ya. Lo dejamos entonces para el final, si así lo estima, ministro. Presidenta, habiendo ya dado la explicación, el diputado tal vez sea mejor zanjar. Nosotros podemos dar a conocer nuestro punto de vista y la comisión resuelve. Pues ya lo explicó el diputado Longton su punto de vista, nosotros podemos explicar las aprensiones que tenemos y se resuelven. Creo que más transparente, ¿no? Sí. ¿Te parece? Ministro. Sí, ministro, vamos. Entonces le pido que le ofrezca la palabra a Mónica Naranjo para que dé las explicaciones de por qué nos merecen algunos reparos esta propuesta del diputado Longton. Señora Mónica Naranjo, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio aprovecho de saludar también a los miembros de la comisión. Efectivamente, nosotros entendemos la lógica que hay detrás en la presentación de esta indicación. Entendemos que también en muchas oportunidades no se aplica en el fondo plenamente la norma de apremio de arresto, en el fondo en los casos que ha sido decretada, pero entendemos también que estas facultades que se están entregando particularmente a carabineros
la verdad es que en el fondo exceden y de alguna forma vulneran también las garantías y los derechos de terceros, de terceras personas que no están ni siquiera involucradas en el proceso de alimento. Básicamente, al plantearse la posibilidad que se pueda allanar y descerrajar, entendemos en el que es el domicilio del alimentante, perfectamente ahí pueden haber terceras personas que nada tienen que ver con el alimentante, respecto a las cuales se le exigen una serie de fondos de solicitudes de información, de entrega de antecedentes en relación con por qué se encontrarían en ese lugar, etcétera, y de alguna forma entendemos que eso también es vulneratorio respecto de terceros ajenos absolutamente al proceso de alimento. En ese sentido, entendemos que hoy día ya el artículo 14 entrega esas facultades a los tribunales, dando la posibilidad, a su vez, en el fondo, de entregar la orden a carabineros para allanar y desarraigar, pero entendiendo en el fondo que también hay un criterio y una ponderación de atrás al establecer precisamente que esas facultades se van a dar en aquellos casos en que sea estrictamente necesario, es decir, no frente al primer incumplimiento o frente al fondo de la orden de arresto. En cualquier caso se procederá al allanamiento y al desarrolamiento del domicilio alimentante, sino en aquellos casos en el fondo que efectivamente se fundamente y así lo determine el tribunal. En concreto, Presidenta, efectivamente, como Ejecutivo nosotros consideramos que esta norma es excesiva, particularmente porque llega a afectar derechos de terceros no vinculados obviamente con el proceso de alimento, y al tratarse en el fondo de alguna norma que consideramos que es vulneratoria incluso respecto de garantías y derechos constitucionales, la verdad es que estimamos que no es una indicación posible de acoger. Gracias, Presidente. Ofrezco la palabra, diputados, diputadas. Presidenta. El diputado Lonton y el diputado Rocaful, Presidenta. Muy bien. En el mismo orden, por favor, diputados. Sí, Presidenta, yo primero lamento que no haya la disposición de poder avanzar en mejorar una norma que hoy día no tiene aplicación práctica, Presidenta. Hoy día hay una sensación de impunidad muy grande respecto a el cumplimiento de la obligación de alimentos, principalmente porque los demandados no pueden ser habidos. Y no pueden ser habidos por normas como esta, Presidenta, en que no solamente se le incorpora un elemento adicional de subjetividad, es decir, estrictamente necesario, cuando ya hay incumplimientos previos, lo que en definitiva determina que muy pocos jueces lo hagan, sino que además hoy día nos prestamos para el absurdo, Presidenta, de que van al domicilio y el mismo deudor los recibe y les dice, ¿saben qué? No, tal persona no vive acá. Así es fácil de vulnerar la norma hoy día, Presidenta. Entonces, teniendo el domicilio, teniendo la posibilidad de cerrajar y allanar a deudores que no son que son deudores habituales, que estamos hablando de un porcentaje en nuestro país que es superior al 84%. Estamos dejando intactas, Presidenta, normas que hoy día facilitan a los deudores seguir incumpliendo. Y no está con la disposición, en este caso, por parte del Ejecutivo, de poder avanzar en modificar esta norma y darle operatividad, es decir, que el deudor sienta que, en definitiva, no va a ser fácil vulnerar el allanamiento de cerrajamiento si es que tiene un domicilio conocido. Entonces, Presidenta, yo he escuchado todo tipo de historia como es lo simple que es vulnerar esta norma, Presidenta, y me parece que tenemos que hacer lo posible para mejorarla y de esa manera darle mayor efectividad, y yo creo que la propuesta que estoy sugiriendo, Presidenta, va en esa línea. Yo estoy abierto a poder generarle modificaciones en su redacción si es que estiman conveniente, pero creo que esta norma necesita ser modificada a como de lugar, Presidenta. Eso, muchas gracias. Diputado Rocaful. Muchas gracias, Presidenta. Yo apoyo la indicación del diputado Longton para hacer efectivo lo que realmente estamos hoy día debatiendo, tratando de sacar este proyecto que tiene que ver justamente con la efectividad de las normas dictadas. Sí, lo que dijo la señora Naranjo me parece bien, de acá de alguna manera se vulnerarían algunos derechos. Sin embargo, en las mismas leyes existe, por ejemplo, cuando hay un juicio ejecutivo y se ordena un embargo a un domicilio dado, se llega y se ejecuta, o sea, va al recinto judicial con carabineros, descerrajan la puerta y hacen el inventario con los muebles, y luego el dueño o la dueña tendrá que hacer una tercería si la persona no vive ahí. Y por lo tanto, cuando se trata de pensiones, no veo por qué no se puede hacer.
de verdad, o sea, toda persona que deba pensión, que tenga, por supuesto que va a saber que tiene, que hoy día existe esta medida que es mucho más más rigurosa, pero yo creo que esta es me parece una buena medida, obviamente desagradable para las personas que viven en la casa, pero bueno, aquí hay un interés superior que es justamente el alimento de los niños. Eso, Presidenta. Muy bien. Ofrezco la palabra. No hay más palabras solicitadas, Presidenta. Ya. Entonces, en votación. Muy bien, señora Presidenta. En votación entonces, Presidenta. Diputado. Presidenta, yo quería hacer una consulta antes de iniciar la votación. La diputada Muñoz, Presidenta. Sí, que yo quería hacer una consulta, Presidenta, al diputado Lonton. Como él dijo desde un comienzo que estaba disponible a cambiar la redacción, yo no sé si sigue en pie todavía esa opción que él planteó desde un comienzo, o vamos a votarla tal cual que está la indicación. Vamos a votarla. Es Eso le que pregunto al diputado porque él ofreció esa disposición. no, sí la ofreció, pero la vamos a votar porque no nos acogió tomarlo de inmediato. El ministro igual quiso intervenir de inmediato, diputada. Presidenta, yo estoy absolutamente disponible de poder. Yo estoy absolutamente disponible, pero según lo que entendí el ministro, la verdad es que no. Pero no por había lo mismo, diputado, votémoslo. Bueno. Votémoslo. Muy bien, señora Presidenta. Se somete entonces a votación la indicación del diputado Andrés Lonton al artículo 14 de la ley vigente. Diputado Álvaro Carter, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? Abstención. Abstención, muy bien. Diputado don Andrés Lonton, ¿cuál es su voto? A favor. A favor. Diputado Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor, muchas gracias. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? Abstención. Abstención. Don Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Muchas gracias. Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? A favor. ¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? El diputado Keitel acaba de ingresar. Hola, no, yo estoy pareado con la Pamela Giles. Muy bien, gracias, diputado. Mal pareo. Señora Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. 6 votos a favor, 2 abstenciones. Aprobado, señora Presidenta. Le doy la palabra, señor secretario, para continuar. Sí. Vamos a ver. Gracias, eso avancemos ahí al artículo 17. Sí. Estamos en la página 10, en el artículo 17 de la ley vigente, actualmente derogado. Se presentó una indicación de la diputada Castillo para agregar el siguiente artículo 17 nuevo. Dice así, artículo 17. En el caso de verificarse el incumplimiento reiterado en el pago de la pensión de alimentos, al que hace referencia el artículo 5 de la ley 20.060, hago constancia de que esa referencia dice relación a los estatutos de la Universidad de Chile. Hay que modificar aquello. Continúo. El tribunal remitirá los antecedentes al Ministerio Público. Esa es la indicación, señora Presidenta. Ofrezco la palabra a la diputada Castillo.
No está conectada, Presidenta, pero está solicitando la palabra la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ofrezco la palabra a la señora ministra. Muy Muchas buenas gracias. tardes. Muy buenas tardes, señora Presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes, al secretario, también al Ministerio de Justicia y a todo el equipo legislativo del ministro. Antes de referirme a esto, también quisiera agradecer profundamente y valorar la decisión que tomaron hoy día como comisión, porque hay tantas mujeres, la verdad, con mucha esperanza puesta en que este proyecto de ley se convierta en ley, que creo que hoy día ustedes dieron una señal muy, muy positiva, insisto, para miles de mujeres. Así que esta vez, no solo como ministra, sino que también como mujer, agradecer la decisión que tomaron, porque creo que eso nos ayuda mucho a agilizar la discusión de este proyecto tan esperado. Con respecto a esta indicación, señora Presidenta, sin desconocer que existe la violencia económica, la cual ya la introdujimos nosotros en otro proyecto de ley, que es el proyecto de violencia integral, creemos que esta indicación no debiera ir en este proyecto, porque esto implicaría iniciar un nuevo proceso, lo cual sería una nueva carga para la mujer, y no vemos que aporte al objetivo principal que tiene esta ley. No debemos olvidar que lo que nosotros queremos es revertir ese 80% de deudores que hoy día incumplen con sus pagos de alimentos. Además, hay algo que nosotros hemos podido constatar como ministerio, y yo he tenido la oportunidad de conversar con muchas mujeres a lo largo del país, precisamente por esta temática. Además nos han escrito mucho al ministerio, y hoy la ley actual, tenemos la figura de reclusión nocturna como apremio, pero muchas mujeres que no han denunciado, pero que sí comenzaron su proceso a raíz de la oportunidad que se generó con el 10%, cuando yo les consultaba por qué no habían puesto su denuncia antes en tribunales, muchas de ellas fueron reiterativas en decirme que ellas no veían como un camino de solución la cárcel o judicializar esto, porque ahí menos posibilidad de pago tenían. Entonces, por eso creo que a pesar de que comparto e insisto, nosotros hemos incorporado la violencia económica en otro proyecto que hoy día también se está tramitando en el Congreso, creemos que aquí no vale la pena introducirlo, porque además hoy día la ley contempla una figura y no ha dado los resultados esperados. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, señores diputados y diputadas. Presidenta. ¿Sí? La diputada Llomas. Ya. Diputada Llomas. Sí, yo, quiero hacer un comentario entre paréntesis para poder entender, porque no me pude conectar a la sesión anterior, dado que no tenía conocimiento de la citación, porque no soy miembro, permanente de la comisión, pero sin embargo había presentado algunas indicaciones. Presidenta, si después me puede aclarar qué indicaciones fueron las rechazadas, cuáles fueron las aprobadas, por favor, para poder estar en conocimiento y poder a lo mejor explicarlas. Yo sé que ya se votaron, no quiero reabrir, si es que no es la decisión de esta comisión, ese debate, obviamente, y eso se verá en sala, pero sí poder explicar la lógica que tenían detrás. No sé, en alguna oportunidad, presidenta de la sesión, me pueda dar la palabra para eso. Muy bien. Seguimos en votación. ¿Presidenta? Ofrezco la palabra. Sí, yo tengo una duda con esta indicación, porque si debería el Ministerio Público, Presidenta, debería estar tipificado como delito. Yo no sé qué puede hacer el Ministerio Público ahí. Si es una causa penal, esto tiene que estar tipificado en el Código Penal, al ser un delito, y la verdad es que no lo está. Entonces, yo no sé cuál es la finalidad de derivar los antecedentes del Ministerio Público. Me gustaría saber eso. Bueno, yo lamento que no esté la diputada Castillo, me envía aquí, se excusó por un tema de emergencia personal que tuvo, por eso se tuvo que retirar, y que ella podía haber explicado de mejor manera. No sé si lo dejamos para el final o finalmente lo votamos igual.
Presidenta, ¿Sí? en el mismo tenor también que lo que planteaba el diputado Lonton, porque al final es para pasarlo, para no ser delito y estar derivado, digamos, a la fiscalía, digamos, en términos formales. Ahí me surge la duda también, porque no está tipificado en el Código Penal. Diputado Moraga, es usted porque no sé quién. No sé quién me está hablando, qué diputado, porque no los veo. El diputado Moraga, presidente. Ah, el diputado Porque Moraga. tiene la pantalla un poco cortada. No, está bien. Estoy con problemas de señal. Entonces, ofrezco la palabra nuevamente. Presidenta. El diputado Rocaful. Diputado Rocaful. Sí, muchas gracias, África. Presidenta, para poder ir dilucidando esto, recordemos que en algún momento nosotros hablamos que nosotros queríamos calificar la deuda de pensiones como como parte de la violencia intrafamiliar. Sí. Y si fuera calificado como violencia intrafamiliar, esto podría ir al Ministerio Público, ¿no? Sí. Consulta, nada más que eso. Ofrezco la palabra, ministro, ¿puede o la ministra responder? Es una indicación similar, la vamos a tratar. ¿Más adelante? Sí, claro. Al ministro Presidenta. Página 25. Sí, el ministro de Justicia, presidente. Le pido le ofrezca la palabra a Milton Espinosa para dar una explicación a la inquietud que plantea el diputado Rocaful, que entiendo tiene una indicación similar respecto de este tema, ¿no? Que en el número 25. Pero, secretario. Ahora, Milton. Le voy a ofrecer la palabra al secretario y después a la señora Mirta. Muchas gracias. Disculpe. Muchas gracias, presidenta. Precisamente, siguiendo lo que estaba diciendo el señor ministro, quiero hacer el comentario que el diputado don Luis Rocaful, en la página 25 del comparado, hace una indicación en el mismo sentido. No sé si lo estiman pertinente, podemos verlas en conjunto. La verdad, la cosa es que la indicación del diputado Rocaful es un poquito más extensa y un poquito más completa, a mi juicio. Si lo estiman pertinente, le doy lectura y la tratamos en conjunto porque la idea matriz es exactamente la misma. Sí, me parece. Vamos. Presidenta. Sí. Para seguir el orden. Sí. Y además, considerando que la diputada Castillo tuvo que retirarse por una emergencia, sí, yo solicitaría que ésta se dejara hasta cuando esté presente la diputada Castillo, y ahí se podrá ver si coincide con la que yo presenté más adelante. Sí, yo por eso lo dije antes, pero nadie se pronunció, diputado. Discúlpeme, presidenta, no estaba atento. Ya. Entonces, pero el ministro quería hacer sobre lo mismo a través de la señora Mirta. No, presidenta, yo creo que lo mejor es que la veamos junto con la indicación del diputado Rocaful, porque son más completa la del diputado Rocaful y no está presente la diputada Castillo. Así que lo vemos más adelante. Ya. Gracias. Entonces, continuamos, ¿les parece, diputados? ¿Diputadas? Continuamos. Artículo 19. Muy bien, señora presidenta, dejamos pendiente la indicación de la diputada Castillo hasta en tanto se vea o lleguemos a la indicación del diputado don Luis Rocaful, de que alcanzamos en esta sesión. Muy bien, volvemos al comparado, página 10. Esta es una indicación al artículo 19 de la ley vigente, es una indicación de las diputadas Orsini, ahí ya se ve en pantalla, Sandoval y Yeomans, para incorporar un nuevo artículo 19 bis, que dice así: artículo 19 bis de la prescripción. El plazo de prescripción para las acciones de cobro por deuda de pensión alimenticia será de 3 años y se comenzará a computar desde el momento que el alimentario o alimentaria cumpla los 18 años de edad. Esa es la indicación, señor presidente.
No hay palabras solicitadas, Presidenta. Presidenta. La diputada Yoman está pidiendo la palabra. Señor ministro, es que llegan con retardo, perdón. El señor ministro y luego la diputada Yomans. Si quiere, le ofrece a la diputada Yomans, que es la autora de la indicación, y luego nosotros comentamos, ¿qué le parece? Bueno, Presidenta, estaba señalando que pudiera bien hablar antes la diputada Yomans, pero quiero decir que nosotros compartimos esta indicación. Esta indicación sigue un criterio que es el que existía antes para la prescripción de los delitos sexuales para menores de 18 años, ¿no? Empezando a contarse el plazo de prescripción una vez que adquirían la mayoría de edad, los 18 años. En ese caso se convirtió en imprescriptible, de manera que ya no es necesaria esta disposición. Pero en este caso sí se justifica, sí se explica, y nos parece correcta la propuesta que se hace, que incluso entiendo, en algunos tribunales ya la han estado computando de esta manera, pero no está establecida legalmente, y la propuesta que hacen la diputada Orsini y Yomans resuelve este problema, así que nosotros somos partidarios de que se apruebe esta indicación. Presidenta. Presidenta, la diputada Yomans y luego la señora ministra de la Mujer. Ya, diputada Yomans. Gracias, Presidenta. Me parece súper bien que al Ministerio también le parezca la indicación. Tiene que ver además porque hoy día la prescripción empieza a contar desde que no se paga. Por lo tanto, en el caso de los menores de edad, o sea, se les está simplemente dejando la responsabilidad de tener que hacerse cargo de si es que su cuidadora o su responsable, ¿cierto?, en este caso legal, haya ejercido las acciones en su tiempo procedente y no desde que cumple la mayoría de edad, que es de donde uno podría hacer responsable, ¿cierto?, a un menor de edad, Presidenta. Ese es el sentido, así que yo espero que sea aprobada, si es que no hay peros, pueda ser aprobada de manera unánime. Muy bien, diputada. Ministra Salaquet, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Sumándome a lo que ya se refirió el ministro y la diputada Yomans, también nosotros creemos que esta indicación va a generar certeza, porque actualmente está sujeto a interpretación y eso también ha sido algo muy demandado por parte de la asociación que hoy día existe en Chile de madres que se han unido, ¿no es cierto?, para que ojalá se avance en esta causa, y ellas nos han hecho saber lo relevante que es avanzar en esta línea. Así que como ministerio estamos también muy de acuerdo con esta indicación. Muy bien. Entonces, no hay más palabras, entonces la votamos. Secretario. Diputado Rocaful, Presidenta. Ay, disculpe, diputado Rocaful, es que no los veo, por eso es que... No, hace tiempo que nos dejó de ver ya, Presidenta. Ah. Solamente un tema de puntuación, la coma que va antes del desde. No me parece, nada más que eso. La coma que va antes desde. Secretario. Se comenzará a computar desde, y dice se comenzará a computar, coma, desde. Me parece. Don Luis, por acá el secretario de la comisión. ¿Sí? Y nosotros estamos facultados, una vez que despachemos el proyecto de ley, a corregir todos esos errores, así que no se preocupen. Yo ya tomé nota y la coma ya no va. Ah, ya, ok, gracias. Muy bien. Procedemos a votación entonces, secretario. En votación, el artículo 19 bis nuevo propuesto por las diputadas Orsini, Sandoval y Yomans. Don Álvaro Carter, ¿cuál es su voto? ¿Estuvo presente? Sí. Don Álvaro estuvo presente, ¿no está en este minuto? Estoy revisando. No está conectado ya. Bueno, gracias, África. Diputada... No, perdón, Eduardo Durán, diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? ¿Este es el de la Gael? Sí, señor diputado.
Ah, a favor entonces. Don Andrés Lonton, ¿cuál es su voto? A favor, secretario. Muchas gracias. A favor entonces, don Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Muy bien, muchas gracias. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Muchas gracias. Diputado Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? Con gusto a favor de esta indicación, secretario. Muchas gracias. Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? A favor. ¿Algún señor diputado o diputada que no haya emitido su voto? Señora Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. Aprobado por unanimidad. 7 votos a favor. Muy bien. 22. Ah, entonces, en razón de lo acordado por la comisión, sugiero, me lo acaba de indicar la señora Presidenta, que el artículo 22 tiene una indicación de la diputada Castillo, que también lo dejemos pendiente, y prosigamos con la siguiente indicación, que está referida al artículo 23 del mensaje del Ejecutivo, página 12. Señora Presidenta, secretario, pero aparece una indicación del diputado Lonton. Arriba. En el 22. Está la indicación del diputado Lonton y la indicación de la diputada Castillo. No, tiene mucha indicación el diputado Lonton. Sí, ocurre que no podemos dividir la indicación, a no ser que el diputado Lonton le pida votación separada, tendremos que votarlas las dos, incluido votando a la diputada Castillo, que no está presente. Por eso es que el artículo 22 completo con sus dos indicaciones es una sola unidad y por eso es que se deja al final. Seguimos con el artículo 23 del proyecto. Artículo 23. Funciones del servicio. En lo que respecta al registro, son funciones del Servicio de Registro Civil de Identificación. A. Realizar actualizaciones, las inscripciones y cancelaciones en él, modificaciones, registro, ordenadas por el tribunal competente, por los medios y en la forma que determina el reglamento. Y certificar en línea, por los medios y en la forma que determina el reglamento, si la persona por la que se consulta tiene inscripciones vigentes en el registro en calidad de deudor de alimentos. Toda persona con interés legítimo en la consulta y quienes deban realizarla por disposición de la presente ley, podrán acceder en línea al registro y obtener en forma gratuita la certificación indicada en este literal. De existir una inscripción vigente, la certificación deberá individualizar al deudor de alimentos, mediante su nombre completo y número de cédula de identidad, indicar el número de alimentarios afectados, el monto actualizado de la deuda y la cantidad de cuotas adeudadas, la individualización del tribunal que fijó o aprobó la pensión, y los datos de la cuenta dispuesta para realizar el pago. Si quien realiza la consulta es el alimentario afectado o su representante legal, se podrá optar a que la certificación también incluya referencia a dicho alimentario, individualizándolo a través de su nombre completo y número de cédula de identidad. Indicación. A esta disposición se le presentó una indicación de las diputadas Orsini, Sandoval y Yeomans para intercalar la continuación de la frase, que está marcado en el comparado, entre comillas, la individualización del tribunal que fijó o aprobó la pensión, del inciso final del artículo 23, incorporado por el artículo 8 del artículo único del proyecto de ley, la siguiente expresión: la existencia de un acuerdo de pago. Esa es la indicación, señora Presidenta. Ofrezco la palabra, diputada Yeomans. Presidenta, me espera un minutito si vuelvo al tiro, tengo que estoy arreglando algo. Tic tac, tic tac. Diputada. Presidenta. Sí. El diputado Lonton, Presidenta.
Diputado Lonton. Diputado, ya me va a explicar ahora la indicación, pero la verdad es que no logro comprender el elemento adicional y complementario que podría generar esta indicación, porque si uno lee la frase anterior, inmediatamente anterior, dice la individualización del tribunal que lo fijó o aprobó la pensión. El aprobar la pensión, dentro de la hipótesis está la existencia de un acuerdo, tal cual como lo aprobamos también en la sesión anterior. Entonces, sí. El tribunal puede fijar, obviamente, la pensión si que no hay acuerdo, pero el aprobó la pensión, me imagino que esa expresión se refiere precisamente a aquella. Entonces, no sé lo que está innovando esta indicación, así que sería bueno que la diputada por lo menos a mí me convenciera. Sí, diputada Yeomans. Presidenta, esto se refiere al acuerdo de pago de deuda, es para salir del registro, ¿cierto? Entonces la idea es que el tribunal, o sea, dentro de la individualización, ¿cierto?, que se está considerando, que también se considere la existencia del acuerdo de pago. No es un acuerdo para la regulación de la pensión, no sé si se entiende. Porque una cosa es la regulación de la pensión, ¿cierto? Ese es un acuerdo. Sí. Y lo otro es si es que existe un acuerdo sobre las modalidades de pago, ¿cierto? La forma en que se va a pagar. Entonces, por eso es que estamos proponiendo agregar esto, Presidenta. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre el tema. El Ejecutivo, Ministro. Sí, el diputado Lonton, Presidenta. Si hay acuerdo de pago, ministro, debería cancelar la inscripción. Yo quedé con más dudas porque diputado Lonton. Cuando el tribunal fija la pensión, fija la forma en que se va a realizar el pago, que en este caso la regla general es el descuento si es dependiente, etcétera, horario, o si es que hay un acuerdo entre las partes. Entonces, ahí se fija la forma de pago. O en subsidio, obviamente, el acuerdo entre las partes. Entonces, la existencia de un acuerdo respecto a cómo se va a realizar ese pago, me parece que ya está zanjado. Si no está zanjado, obviamente caemos en una incerteza, porque quiere decir que lo que decreta el tribunal o el acuerdo previo de las partes pareciera ser que puede ser sujeto a otro acuerdo posterior. Entonces, la verdad es que no sé si alguien me pudiera clarificar de mejor manera, pero me parece que un acuerdo de pago, cuando ya hay un acuerdo previo decretado por el tribunal y aprobado por el tribunal, me parece que no estaría un poquito redundando quizás. Eso, Presidente. Ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, Presidenta, nosotros compartimos la inquietud que manifiesta el diputado Lonton y las consultas que hay, porque efectivamente, si se refiriera a un acuerdo de pago que no se cumple, está comprendida en la frase que le antecede, ¿no? La individualización del tribunal que fijó o aprobó la pensión, y por lo tanto ahí estaría subentendida. Si se refiere a que hay un acuerdo de pago serio y suficiente, no se presenta al momento de la inscripción, y es de lo que estamos hablando ahora, sino que cuando se produce un incumplimiento y luego hay un acuerdo de pago, entonces hay una cancelación de esa inscripción, que eso ocurre en otro momento procesal, y por lo tanto no es pertinente que esta frase se incorpore aquí, porque solamente va a producir confusión. El tema de cancelar una inscripción cuando el alimentante ofrece un compromiso de pago serio y suficiente es causal de cancelación, y eso viene más adelante en otra disposición. Por lo tanto, nosotros sugerimos eliminar, es decir, no aprobar esta indicación porque no agrega, ya que está comprendida en la frase anterior, o confunde, y el problema que se quiere resolver está planteado más adelante cuando se habla de las formas como se puede cancelar esta inscripción. Presidenta. Ofrezco la palabra sobre el tema. Presidenta. La diputada Yeomans, Presidenta. Diputada Yeomans. Presidenta, mire, a ver, voy a explicarlo de nuevo para que a lo mejor se pueda comprender.
Ya, el tema es que el registro tiene que informar, ¿cierto?, la deuda, el tribunal que fija la pensión y todas las demás reglas que ya están comprendidas, ¿cierto? Esto, de hecho, es una solicitud de las madres que están organizadas en deuda de pensión alimenticia, que de hecho también fueron parte de las audiencias que recibió esta comisión, y lo que nos pidieron incorporar es que cuando se saque la información del deudor, también aparezca si es que suscribió un acuerdo de pago en específico para regularizar la deuda. Eso, Presidenta, para que se entienda bien. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. No. ¿Quién? ¿No hay palabras? Entonces, en votación. ¿Quién? El señor ministro, Presidenta. Sí, ministro. Yo quiero insistir que si hay un acuerdo de pago, eso tiene que, para ser eficaz, tiene que ser aprobado por el tribunal. Y eso ya está subentendido en la frase que lo antecede. La individualización del tribunal que fijó o aprobó la pensión. Si la fija es porque la determina motu propio. Si aprueba es porque está aprobando un acuerdo y por lo tanto está subentendido. Lo que importa es determinar eso. Y como señaló inicialmente la diputada Yomas, que era una manera de acreditar la cancelación, eso está, como digo, regulado en el artículo 25, ¿no? La cancelación será ordenada tan pronto se acredite el pago íntegro de los alimentos o se adopte un acuerdo de pago serio y suficiente, que es la alternativa de la existencia de un acuerdo para poner fin a la inscripción en este registro. Creemos que no es necesaria este agregado para los efectos que se procura. Muy bien, entonces, en votación, señor secretario. Muy bien, señora presidenta. Se somete a votación la indicación de la diputada Orsini, Sandoval y Yeomans, referidas al artículo 23 del mensaje del Ejecutivo. Diputado Álvaro Carter, ¿cuál es su voto? No está. No aparece conectado. Muy bien. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? En contra. Diputado Andrés Lonton, ¿cuál es su voto? Contra. Diputado Rubén Moraga, ¿cuál es su voto? No se escuchó, diputado. A favor, señor secretario. Muy bien, muchas gracias. A favor, entonces. Diputada Francesca Muñoz, ¿cuál es su voto? Estoy desconectado. Gracias. Diputado Luis Rocaful, ¿cuál es su voto? En esta ocasión voto en contra, secretario. En contra, muy bien. Diputado Raúl Soto, ¿cuál es su voto? Abstención. Abstención. ¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? Señora presidenta, ¿cuál es su voto? Abstención. Abstención. Tres votos por la negativa, 1 por la afirmativa, 2 abstenciones. Rechazado, señora presidenta. Correspondería ver, señora presidenta, el artículo 24 tiene una indicación de las diputadas Orsini, Sandoval y Yeomans. Procedo a dar lectura. Quedan 10 minutos. ¿Podemos prorrogar unos 10 más? Unos 10 más para poder terminar, por favor, este... Presidenta, yo no puedo. Disculpe. Ya, Presidenta, la dejamos leída, por favor. Presidenta, yo no puedo.
Muy bien, señora presidenta. Doy lectura entonces. Artículo 24, inscripción en el registro. Mensualmente, el tribunal competente, de oficio o petición de parte, una vez practicadas las liquidaciones correspondientes, ordenará al servicio, con citación al alimentante y al alimentario, inscribir en el registro al alimentante moroso que reúna las condiciones señaladas en el artículo 22 de esta ley. Esta resolución deberá individualizar de forma completa a la persona que registre deudas derivadas de pensiones alimenticias, con señalamiento de la identificación de cada uno de los alimentarios, causas respectivas, número de cuotas adeudadas, sea total o parcialmente, monto adeudado resultante de la liquidación y datos de la cuenta dispuesta para realizar el pago. La resolución indicada en el inciso anterior y las liquidaciones en las que se funda deberán ser notificadas conjuntamente y en un solo acto a las partes interesadas, en la forma dispuesta por los incisos 8º y 9º del artículo 12 de esta ley, teniéndose por aprobadas si no fueren objetadas dentro de tercero día. Habiéndose presentado objeción contra esta resolución o las liquidaciones, el tribunal resolverá de plano o previo traslado. En contra de la resolución que ordena la inscripción del alimentante en el registro, este solo podrá alegar el incumplimiento de las condiciones legales del artículo 22 de esta ley. El alimentante, dentro del plazo señalado en el inciso anterior, podrá enervar la orden de inscripción pagando íntegramente la deuda por pensión alimenticia. Practicada la inscripción en el registro, el tribunal competente, mensualmente, tan pronto quede firme la liquidación respectiva, deberá comunicar al servicio la información del número de cuotas y monto adeudado para proceder a su actualización. A esta disposición se le presentó una indicación de la diputada Orsini, Sandoval y Llomas en el siguiente sentido: para reemplazar en el artículo 24 para agregar el artículo 24 el siguiente inciso final. En el caso de incumplimiento del convenio de pago, esto es, el no pago de una o más cuotas en los términos pactados, será exigible por el solo Ministerio de la Ley el pago total de la suma adeudada. Esa es la indicación, señor presidente. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo, a la diputada Llomas y después al Ejecutivo. Ahí sí, presidenta, disculpe. Sí, bueno, la intención de esta indicación es regular aquellos casos en que el cumplimiento del convenio de pago es reiterado, ¿cierto? Y que finalmente nos lleva a que una y otra vez se tenga que liquidar la deuda, ¿cierto? Hacer todo ese procedimiento que sabemos o que algunos que conocen, ¿cierto? Los procedimientos de familia en esta materia son bien engorrosos porque nos llevan a lo mismo, ¿cierto? O sea, se tiene que liquidar primero una deuda, luego la siguiente y así se van acumulando y recién ahí se puede realizar el procedimiento de cobro del pago, presidenta. Entonces la intención es poder hacernos cargo, ¿cierto?, de sobre todo los casos de cumplimiento reiterado, para así poder exigir el pago total de la suma adeudada, ¿cierto?, y no tener que ir por sus partes en primer lugar. Muy bien. Señor Ministro. Sí, Presidenta, gracias. La verdad es que esta es una cláusula de aceleración de pago en caso de incumplimiento. Hay en los créditos que se dan habitualmente, por ejemplo, los créditos hipotecarios, existen estas cláusulas que en caso de incumplimiento se fija la cantidad de veces en el contrato. No solo se hace exigible el monto adeudado, sino que incluso el monto futuro. Eso ocurre en los créditos hipotecarios. Pero, por ejemplo, en los casos de arrendamiento, no se puede, en el caso de incumplimiento, cobrar los arrendamientos futuros, sino que solo los pasados. Algo similar ocurre en esta situación. Si hay un alimentante que no ha pagado una, dos o X cuotas hacia atrás, en ese mismo minuto, cuando se produce ese incumplimiento, toda la deuda pasada es exigible. No es necesaria esta cláusula de aceleración que se pone, porque lo que no podría es cobrarse las pensiones futuras. Ahí tendría sentido esta cláusula si esa hipótesis fuera posible, pero no lo es. Y esto es independiente que haya o no convenio de pago, porque siempre
que haya esta situación, siempre va a haber que hacer una liquidación y respecto de ella producir el cobro del monto total de la deuda. Y ahí, si está dentro de los requisitos de inscripción dentro del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, se va a incorporar y va a tener las consecuencias que corresponden. Por lo tanto, no vemos la utilidad, porque efectivamente, si no se pueden exigir las pensiones alimenticias futuras, las deudas pasadas, cualquiera que sea el origen, si es por un acuerdo de pago o por una resolución judicial que fijó alimentos, si se incumple, todo lo que se adeuda en una liquidación que practica el tribunal se tiene incorporado en ese mismo minuto, de manera que se entiende que el pago de esa persona al que se le va a exigir es por el pago total de lo que debe. No es necesario, por lo tanto, agregarlo porque no añade nada a lo que ya establece el sistema que aquí hemos planteado en el pago de las deudas pasadas. Muy bien. Ofrezco la palabra sobre el tema. Presidenta. Sí. Diputado Lonton. Presidenta, yo comparto la mirada del ministro, si bien la indicación de la diputada Llomas tiene la mejor de las intenciones, pero yo creo que estos temas ya están subsanados, no solamente hoy día por la ley, sino que además por las modificaciones que en este mismo proyecto hemos aprobado. La diputada hablaba respecto a la liquidación de la deuda. Aprobamos en la sesión pasada de que el Tribunal de Oficio va a tener que liquidar la deuda todos los meses, para no caer en lo que pasa hoy día, en que se liquidan deudas de muchos años, de mucho tiempo, a petición de parte. Eso ya quedó establecido en este proyecto de ley, que va a ser de oficio, pues el tribunal va a tener la obligación de hacerlo todos los meses. Por lo tanto, solucionado eso, el otro punto respecto a la exigibilidad de la deuda. La exigibilidad de la deuda para atrás es total. De hecho, es más, se aprobó también en la sesión pasada de que el pago parcial no suspende los apremios. Lo que obviamente va en la línea de aquello, de que se pague la totalidad de los adeudados, porque no se puede exigir lo futuro, porque lo futuro es, además, en términos de alimentos, es indeterminado. Por lo tanto, tampoco queda claro aquello. Así que yo creo que lo que está acá está cubierto y que además hay poca claridad respecto, sobre todo la parte final, presidente. Me parece que también la ubicación no corresponde y todo lo demás ya está más que tratado en el proyecto y solucionado también en la legislación. Así que eso, presidenta. Muy bien. Ofrezco la palabra. Presidenta. La diputada Llomas. Solo para aclarar, porque, claro, en el marco de la idea de esta cláusula de aceleración, tiene que ver por cuando existe un acuerdo de pago de deuda y ese acuerdo de pago de deuda es pactado en cuotas, ¿cierto? Entonces, la idea es que en ese caso, las cuotas, si es que se incumplen esas cuotas, se puedan cobrar el total de la deuda, no solo lo que no cumplió. Eso estoy ahora también aclarando, ¿cierto? En vista de lo otro que ya señaló el diputado Lonton y también el ministro, que es verdad que ya está, de hecho, aprobado, pero esto agrega esa parte, ¿cierto? Que al menos a mí no me queda claro que con lo ya aprobado esté incorporado. Entonces, por eso me gustaría insistir si es que no se aclara ese punto, presidenta. No sé si se entiende. En el fondo, que el acuerdo respecto al pago de pensión sean cuotas, lo reitero, y en el fondo lo que permite es que incumpliendo una de esas cuotas se puede cobrar el total de la deuda y no solo lo que no cumplió, ¿cierto? Cuando el acuerdo se estableció de esa manera. Presidenta. Ministro. Sí, gracias, presidenta. Creo que la aclaración que hace la diputada Llomas nos permite entender bien su inquietud. Pero precisamente en el artículo 26 viene el acuerdo de pago que se puede hacer precisamente entre las partes y así poder salir del registro. Y dice específicamente en el inciso cuarto, en la segunda frase, dice: por el incumplimiento de una sola cuota, y se refiere al acuerdo de pago, se hará exigible la totalidad de la deuda. O sea, si se trata de los acuerdos de pago, está esta cláusula expresamente señalada, además de que se producen los efectos a que se refería el diputado Lonton. Por lo tanto, yo creo que esta disposición
cubre esta inquietud que hace presente la diputada Lloma. La entendería subsumida en el texto que está en el artículo 26, minutos más adelante. Sí, el cual está aprobado. Sí, el cual está aprobado. Me parece bien. No puedo obviamente retirar la indicación porque firmo con más parlamentarias, así que... Entonces en votación. Presidenta, el diputado Rocaful solicita la palabra. Presidenta, usted la puede dar aprobada y subsumida en el texto. ¿Sí? ¿Ah? No. Sí, ¿Me dice el secretario? No. Tenemos que votar. Señora Presidenta, el diputado Rocaful pide la palabra. No, era para opinar respecto al tema, pero ya la diputada ha optado por retirarla, dado que está ahora por una cuestión de economía de tiempo y hacerlo más eficiente. Tendremos que votar entonces porque no están todos los... Sí. No están todos los... Exacto. No, votemos. Muy bien, señora Presidenta. En votación de indicaciones de la diputada Orsini, Sandoval y Yeomans. Diputado Eduardo Durán, ¿cuál es su voto? En contra. En contra, muy bien. Diputado Don Andrés Longton, ¿cuál es su voto? ¿Pero por qué no se hace un acuerdo? ¿Se rechaza en general? Por la sí, eso, muy bien. ¿Están todos de acuerdo, diputados y diputadas? De acuerdo, Presidenta. Sí, ¿de acuerdo? ¿Ningún diputado que se oponga a lo solicitado por la Presidenta? Muy bien. Muy bien. Rechazado entonces por unanimidad. Ya. Quedan 2 minutos, así es que yo creo que no da el tiempo. Vamos habiéndose cumplido el objeto, se levanta la sesión.